manejar documentos, este, pues se pueden usar aquí para darle formato al texto. Esta es un poco la ventaja que lo vemos con las hojas de Excel. Además de la parte de las expresiones matemáticas que en Excel, pues no se ven la función en sí. Ustedes pueden escribir una función en una celda y esa celda pues hace referencia a más expresiones, a más celdas, a más funciones matemáticas, pero cuando ustedes ven los datos solamente ven números, no ven las funciones o de dónde salieron los valores. En este caso, bueno, pues nosotros podemos ver todo el procedimiento que se necesitó para obtener un valor. Es la ventaja, pues, en la parte educativa y en la parte de demostrarle a alguien cómo nosotros obtenemos o cómo nosotros hacemos operaciones y esas operaciones, bueno, pues nos llegan al resultado que estamos presentando. Entonces, se puede poner texto, se puede explicar, se puede decir qué consideraciones se hicieron para hacer las diferentes operaciones que aparecen y también, pues, se puede hacer como una tabla para definir el significado de cada una de las variables. Eso también se puede hacer como parte pues de la idea de mostrarlo lo más claro posible y lo más entendible posible para cualquier persona, ¿no? Entonces también podemos, les decía, escribir expresiones. Esas expresiones en el 1.5 se le puede dar formato en cuanto a la precisión que nosotros, con la que nosotros queremos mostrar esos valores. Algunas veces también se puede trabajar con unidades y demás, pero bueno, nosotros normalmente usamos el sistema internacional o el sistema eh, kilogramos metros segundo y entonces pues le ponemos las variables escritas, nosotros las escribimos, pero se puede hacer, pues se puede trabajar también con las diferentes unidades y se puede hacer incluso que muestre los resultados en otras unidades. Que obviamente no lo he usado tanto porque no lo hemos requerido, pues, pero sí se puede también hacer esa parte. Y en la parte de las gráficas, también nosotros podemos hacer escribir una función, escribir el conjunto de valores para el cual la función es válida y también se puede graficar o se puede dejar solamente en función de X y definir el rango de valores para el cual se va a evaluar la función y el MATCAD pues nos presenta una gráfica. Hay varios tipos de gráfica, va a haber un menú de gráficas donde nosotros podamos elegir la manera en cómo queremos representar esos valores gráficamente y también hay un pequeño espacio ahí para darle formato a esa gráfica, ¿no? Como lo hacen en Excel, no es tan bueno como Excel, pero entonces se puede combinar todo lo bueno que ustedes saben hacer en Excel y meterlo acá también a MATCAD que se pueden enlazar, ¿no? La parte de guardar y la parte de imprimir, bueno, pues cuando ustedes compren la licencia, cuando tengan el software original, probablemente no tengan ningún problema con estas operaciones de guardar no hay problema, de imprimir sí, porque no lo va a imprimir exactamente en más bien no el problema de imprimir, el problema de convertirlo a otro tipo de archivo sí está, no está muy afinado. Entonces, si lo queremos pasar a Word si lo queremos pasar a PDF, no hace muy bien esa conversión. Entonces, sí pueden tener ustedes cuidado en ir poniendo o en ir ordenando sus escritos de forma que queden dentro de la hoja y entonces cuando intenta hacer el PDF, pues es probable que sí lo pueda hacer y que haga muchas hojas, ¿no? Hojas de más y ese asunto. Pero bueno, esa sería toda la parte del entorno. Ahorita vamos a ir al menú principal. Vamos a usar el MatCat, en este caso yo tengo el MatCat 15, pero ustedes pueden pues usar el 14, no el Prime, no la versión Prime de que es la 7 o la 6 en la que va, porque pues está más dedicado o más bien está todo llevado a la parte de los menús y la mayoría de las cosas están ocultas. Hay que ir a abrir un menú, ir a un submenú y entonces ya empezar a hacer cosas así. Pero en este caso no, nosotros podemos escribir directamente en la hoja de MATLAB. Entonces ahí
Les decía, en el punto 2 vamos a ver así la parte de texto y cómo se puede modificar, incluso cómo ponerle estilos, como los estilos de aquí de Word. Aquí en esta parte donde están los estilos, hay todo un conjunto de estilos para los tipos de letra y se pueden usar. O hay unos estilos que ya están definidos en MatCat y que nosotros pues los podemos usar como el encabezado, como los subtítulos o como el texto normal que vamos a usar para las fórmulas. Y bueno, pues sería la parte que tiene que ver con cómo le damos una mejor vista a nuestro texto. Luego, en la parte del cálculo, nosotros podemos escribir expresiones tal cual las conocemos pues en los libros de matemáticas, en los libros de física, en la mayoría de los libros donde hay expresiones matemáticas, nosotros las podemos escribir tal cual como se ven ahí, no como lo hacen en Word o no como lo hacen en algún escritor de fórmulas que va intentando representar la manera en cómo a real se escriben pues las expresiones. Entonces, bueno, pues se puede hacer esa parte de escribirlas realmente, las expresiones. También se pueden editar y también se puede, como en un lenguaje de programación, definir variables, usar variables y evaluar las funciones si también las tenemos pues definidas. Luego vamos a la parte de variable, a la parte de arreglos. Y entonces vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con matrices y cómo definir el rango de una variable para crear un vector o para crear una fila o una columna. Y también cómo trabajar con los arreglos. Cómo nosotros vamos a poder ver que toda la álgebra matricial pues la va a respetar. Ustedes pueden sumar A más B o pueden multiplicar A por B si algebraicamente es posible. Y si no, pues les manda un mensaje y les dice que eso no se puede hacer, ¿no? Pero entonces trabajaríamos con la manera en cómo los usamos, cómo nosotros podemos crear las matrices, cómo accesamos a cada una de los valores de las matrices, cómo se muestran y cómo trabajamos con ellas, ¿no? Luego ya hay unas funciones definidas, hay un espacio para las funciones definidas como una, una calculadora o como un menú o un menú de herramientas para hacer evaluación simbólica, cuando integran funciones que tienen únicamente variables, que no están definidas la variable, pues entonces se puede integrar como ustedes lo hacían en matemáticas, en integrales, o se puede derivar, se pueden hacer sumatorias. Bueno, hay un menú así de operaciones que se pueden realizar, ya sea con senos, cosenos, lo que está en la calculadora normalmente, y también las expresiones de álgebra que encontramos nosotros y que se pueden evaluar así de manera simbólica solamente con variables. Luego, pues la parte de los sistemas de ecuaciones, obviamente ustedes ya pasaron por una materia donde resolvieron sistemas de ecuaciones con los métodos iterativos, pero pues esos métodos iterativos probablemente para practicar la programación, pues sí, sería útil, pero realmente lo que nosotros queremos ahora es tener una solución del sistema más matemática, más no tan numérica, y entonces usamos la matriz inversa y con esa resolvemos los sistemas. Luego les decía la parte de las gráficas, ustedes definen funciones y esas funciones pues las vamos a graficar. Y esta parte nueva, esta parte de Excel fue la que aprendí un poco en ese último curso que me dieron de cómo integrar Excel para hacer las tablas con los títulos rellenos o con un color y todo el formato que le puedan dar a las hojas de Excel, a las tablas en Excel, pues se pueden pasar para acá y también se pueden mandar a variables que reciben los resultados o se le pueden también pasar variables desde Matcat a Excel
y ya crear las gráficas en Excel, hacer todo el proceso en Excel, y la gráfica pues se puede mostrar y se puede usar los valores que están en alguna posición de la hoja de Excel. Y bueno, ya de ahí en adelante, pues sería la parte de diseño de algoritmos, que sería primero que nosotros tengamos definido bien el procedimiento, establecer el algoritmo con qué funciones de programación vamos a crear o a escribir ese algoritmo. Y entonces va a haber una herramienta de programación, obviamente que es parte de MATCAD y que habría que aprenderla a usar como cualquier otro lenguaje de programación. Y bueno, ya las aplicaciones, pues depende en qué ustedes lo vayan a usar para que puedan crear, pues, algunas de más bien que puedan ustedes usar el programa para resolver algunos de los casos prácticos que tengan. Obviamente, acá estaba viendo que estaban algunos de los alumnos que están ahorita, entonces ustedes pueden ver, pues, todo cómo me ayuda a mí para, para dar la clase y cómo es muy simple, o más bien más rápido, escribir expresiones, evaluarlas, usarlas, o cómo establecer el procedimiento completo para encontrar una reacción o una deformación o la rotación en un punto, pues es muy simple, ¿no? Ok, hasta ahí tienen alguna pregunta. Obviamente no es mi especialidad dar cursos, entonces no sé si tenía que presentarme primero, pero como ya me conocían, entonces ya no lo hice. No sé, algún comentario que tengan que hacer para poder iniciar. Es un poco parecido al Scientific Notebook, ¿no? Un poquito. Sí, 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 hay otras herramientas. Hay una incluso que estaba en internet, no sé cómo se llama. Eh, Marcelino, ¿cómo se llama la otra herramienta que usan para evaluar funciones y demás en internet? Fran, o hay Pues una yo aplicación. las que he conocido es el MATLAB, el MATCAD. Son Ok. son las dos únicas. Pero hay unas en internet que te permiten incluso evaluar integrales o Ujú. graficar o derivar palos Wolfram. consecutivos o Wolfram, algo así. Esa. Entonces esa también, pues el asunto allá es que pues ustedes escriben, bueno, ya los que la han usado, escriben sus expresiones, se las evalúa y ya no sé si puedan imprimir o lo puedan ver o no sé. Pero sí, este, sí hay más herramientas. La idea de este curso así fue de pronto porque pues ahí en la escuela había muchos muchachos que decían, oye, si y no va a haber curso de eso, o dónde se aprende eso, o quién está eso. Y les dije, cuando estaban en software lo debieron haber aprendido. Lo Y ya me... básico. Yo siempre les digo que es por encimita. Ya si se quiere explorar un poquito más, sí hay que checar por ahí notas y manuales y demás tutoriales, Sí, o pedirle al INGEAR que nos dé ándale, otro ándale. curso A ver, también. un día que esté de buen humor, que pueda mostrarse, mostrarse. No. No, pues la idea es compartir. La idea es compartir algunas cosas de las que ya de alguna manera uno ha aprendido y bueno, espero que sí les sea útil. No, incluso yo sí les hago mucho hincapié porque sobre todo en esta herramienta de que es muy importante para las materias posteriores. Por ahí no sé, Sí. no estoy muy así certero, pero veo algunas caras conocidas, eso me da Oh, gusto. sí. Sí, Nombres conocidos. más bien nombres, más bien nombres. Yo de aquí para adelante voy a empezar a ver puros ojos conocidos. Yo ahorita veo Sí, nombres conocidos. qué bueno, qué bueno. Ok, entonces, a ver, primero, la versión que vamos a usar es una versión de MatCAD, la 15. Esa es la versión que tengo yo. Ya ya se me perdió mi.
Mi hoja. A ver. Ok. Pero esa es la versión 15, no, ahorita con el programa este que estoy usando para estar intercambiando pues las ventanas y para grabar y todo ese asunto, no me deja ver todo el menú principal de acá arriba. Pero ahorita lo vamos a ver. Esta es la hoja de trabajo, así de simple. Esta es la hoja de trabajo y entonces en esta es donde nosotros vamos a escribir. Pero bueno, vamos a empezar con la parte de la interfaz. Vamos a empezar con la parte de la interfaz. Y tenía entonces una, este, o sea, buscando pues la manera de cómo mostrarle todas esas herramientas que tiene y que no se podían mostrar aquí en la pantalla. Entonces me encontré pues las ayudas, ¿no? Y hay en la parte de las ayudas, en el programa, al final viene entonces toda la parte del entorno, toda la parte del entorno. Y primero vemos la parte del menú. ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, ustedes probablemente tengan ustedes ahí su Matcat ya abierto. Sí. Ok, entonces tiene arriba todos los menús que necesitamos pues para trabajar normalmente con documentos, para hacer alguna configuración y para imprimir y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, en la primera parte tiene archivo, luego edición, la vista, el insert, el formato, las herramientas, la parte de la evaluación, cómo la hace, Qué y la bonito. parte de Windows también para ver las diferentes ventanas. Entonces, ese sería el menú principal. Y también tiene aquí abajo algunos iconos que pues ya los conocen, ¿no? Este para hacer un archivo nuevo, o para abrirlo, para grabar, o para imprimir, y para visualizar o hacer un preview de lo que estamos haciendo. Aquí algunas versiones, bueno, me había tocado antes desde 13, 14, o antes creo que había también una 12, que le dabas tú ahí a querer ver la vista previa y ¡tum! Te sacabas del programa y perdías obviamente todo lo que estabas haciendo si no lo habías grabado. Entonces ahí deberíamos tener cuidado por si ustedes hacen algo, grábenlo y luego ya lo intentan ver, y si no truena su versión pirata, pues ya la pegaron, ¿no? También está la parte de cortar, de copiar, de pegar, la parte de ir hacia adelante, hacia atrás en lo que hemos estado haciendo, una parte que nos sirve para alinear, como en PowerPoint, alinear las fórmulas hacia arriba o hacia la izquierda. También hay funciones, también hay los diferentes menús que hay para las expresiones, la parte de las tablas y la parte de cómo queremos mostrar nosotros la pantalla, ¿no? Algunas veces dicen, maestro, es que no se ve. Bueno, pues entonces hay que hacer la pantalla más grande. Entonces, esos serían los menús. Y ahí tienen preguntas. No, No, bueno. Todo ¿Qué bien. cosa? Todo bien, muy bien. Todo bien. ¿Dónde había escuchado esa voz? En la clase. Que por cierto ayer no fue, pero bueno. No se acuerda de mí, pero sí fui. No, no fue. Bueno, hasta en la noche la vi, sí falté. Eso sí lo veo, lo creo. Ok. Entonces, entonces también está la parte que nos interesa un poco más, la parte de las herramientas. La parte de las herramientas, como esta que aparece aquí, miren. Esta es todas las herramientas que tenemos nosotros: una calculadora, una graficadora, una barra para matrices, una barra para los booleanos, no, una barra para la evaluación y asignación, esta barra para cálculo, luego una barra ahora sí para los booleanos, la parte de programación, la parte de las letras para no andar buscando ahí el ASCII, y luego la evaluación simbólica con
gorrito que tenemos aquí. Entonces decía, tenemos una calculadora, que es esa, que pueden hacer todas estas operaciones. Algunas, como el seno y el coseno, los tienen que tomar de aquí. Ese es algo de la parte de, de las cosas pues particulares de MATCAD. Ustedes no pueden escribir allá SIN y luego abrir paréntesis porque no lo va a conocer. Normalmente tienen que tomarlo de aquí. El coseno, la tangente, el logaritmo natural, el otro logaritmo también. Todos estos valores, aunque hay algunas maneras sí de ir a escribir o a tomar el coseno o la tangente directamente con algún atajo, pero pues normalmente lo usamos desde aquí, desde esta ventana, para que no haya problema y el MATCAD lo escriba como debe ser o como lo puede usar. Entonces, aquí abajo están todas las operaciones que pueden hacer en esa calculadora y bueno, cuando tengan tiempo, pues ya se regresan aquí al menú o cuando tengan alguna duda, se regresan al menú. En este caso, esta ayuda trae un ejemplo. Ah, y aquí miren, pueden ver el atajo. Aquí arriba está cómo llegan a el n factorial y también tiene algún ejemplo. En otras ayudas, abajo trae como una hoja ya de ejemplos de cómo se usa cada una de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están las funciones? No están. La raíz cuadrada, por ejemplo. Y aquí también está el atajo este con esa diagonal. Ustedes pueden escribir la raíz. Obviamente le va a poner el símbolo de raíz y ustedes ya teclean la variable, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, control y la diagonal. Les va a pedir una raíz, pero ustedes definen de qué es, si es cuadrada, si es cúbica. Entonces, bueno, esa parte de ayuda también la pueden encontrar aquí. Para cada uno de las barras. Hay otra barra estándar que era la que habíamos visto, ¿no? Que ya toda esta pues tiene que ver con la mayoría de los programas que ustedes usan. Y esta parte de formato también les decía aquí, en formato estaría primero el estilo, luego, perdón, el estilo del párrafo, luego la fuente, el tamaño, si es negrita o itálica o subrayada o si va central o va toda la parte que tiene que ver con el formateo del texto también se puede hacer desde ahí. Y, ok, creo que eso es todo de esa parte. Aquí entonces nosotros podemos usar esta ayuda, ¿no? En lugar de ustedes, si ustedes dicen yo no quiero, yo quiero aprender por mi cuenta, bueno, pues se pueden venir aquí a la ayuda y aquí aprende porque está al menos un poco más claro y más profesional definido cómo se usa, ¿no? No les va a decir cómo resolver sus problemas, pero sí les va a decir cómo escribir su solución, la solución que ustedes que ya tienen. Entonces, pues esa sería la parte del entorno que nosotros vamos a usar. Entonces empezaríamos por la parte de texto. Podemos empezar por la parte de texto. Aquí entonces nada más tenemos que checar, por ejemplo, cuando nosotros queremos pues a aumentar la vista de lo que estamos haciendo, pues nos vamos aquí hasta 200 y entonces ya ustedes pueden escribir ah, así. Eso, hasta ahí, si yo me salgo de aquí, eso es una variable. Pero si yo le pongo un espacio, entonces es un texto. Y lo escriben tal cual, no sé, como si estuvieran en Word. Y lo pueden marcar también como si estuvieran en Word. Y entonces ya ahí le cambian el tipo de letra, el tamaño, y también le pueden cambiar el tipo.
Obviamente hay que marcarlo. Y acá tenemos ya definidos algunos estilos. ¿Qué hizo? Que yo lo escribo así, le doy un espacio y entonces ahí defino que este es un encabezado. Aquí aparece encabezado 1. Y tenemos varios estilos de encabezado. Tenemos ese que es el normal. Y también así definen el párrafo en dónde va a ir, si va centrado o si, perdón, si es subtítulo. No, pero no debe estar así. Ah, o si es título. Entonces, todas esas cosas de formato, pues lo pueden hacer, ¿no? Algunas veces sí necesitan, por ejemplo, estar así marcados para que puedan cambiar. En otros no, creo que no lo ocupa marcar, miren. Tiene que estar seleccionado. Bueno, ok. Entonces, toda esa parte la pueden hacer y ustedes pueden llenar aquí el título de su trabajo, ¿no? Y lo pueden escribir en, no sé. Y bueno, ustedes le pueden dar, ese lo pueden ahí y lo pueden mover a donde ustedes quieran. Ahorita aquí dice que está alineado a la izquierda, lo pueden alinear al centro. Obviamente el centro sería de el recuadro que ustedes tengan aquí definido. Ahí al centro o a la derecha. Entonces, si ustedes quieren que este esté así hasta la derecha en su hoja, pues ahí lo pueden poner. O que quede ahí a la derecha, pero centrado en ese segmento y también lo pueden poner. Esa es toda la parte que pueden hacer con texto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el formateo del texto. En el caso en el caso de de la hoja se puede formatear. Se puede definir el tamaño de hoja. Hay un menú en el menú de file, creo que no vimos no vimos ese menú de file. Déjenme ir ahí, a ver si lo podemos ver desde acá de la otra. Estaba. Ok, a ver. En el menú de file, ahí no se podía ver, por eso me vengo para acá. En el menú de file, ahí está el nuevo, abrir, cerrar y regresar, actualizar, guardar, guardar como. Y está la parte de la configuración de la hoja. Entonces ahí ustedes pueden definir el tamaño de la hoja. A ver, déjame ver si se ve aquí. O no se ve no se ve el icono. Pero ustedes pueden definir entonces cómo va a ser qué tamaño va a ser, si es horizontal, si es vertical y los márgenes. Y entonces ya ustedes pueden definir esa parte, ¿no? A ver. Entonces, no se va a ver, no se ve en el menú. Ahorita se lo muestro. Ya aprendí una técnica ahí medio extraña para hacer eso. Buena, miren. Ah, esta es una imagen que se puede insertar. Y entonces, este es la configuración de la hoja. Esta es una imagen. No se alcanza a ver el menú así en vivo. O no sale, pues, como que es otra ventana. Y entonces no lo muestra la aplicación en donde estoy. Y entonces, pueden definir aquí el tamaño de la hoja. La fuente pues la selecciona por automático. Aquí eligen si es vertical o horizontal y aquí eligen el, los márgenes arriba, a la izquierda, abajo, a la derecha. Ahorita está en pulgadas y entonces pues aquí definen ustedes qué tamaño va a tener la hoja. Y luego entonces también pueden ir
la parte del preview. En la parte de preview, pues también les decía, necesitamos que su aplicación o que su versión no, no falle. A ver, déjenme cambiarle aquí. Ese es el preview. ¿Es el preview? No, es la misma imagen, perdón. Usted puede insertar imágenes, ¿ya vieron? Así que quería ver si se veía esa parte del preview. Ah, pues eso es. No, sí es eso porque tenía impreso esta ventana. Entonces, no me equivoqué. Ahí está. Esta es la página, esto es lo que contiene la página. Y entonces esto ustedes lo pueden ver en un preview antes de imprimir. ¿De acuerdo? Y también es una imagen. Esta es una imagen, el preview les decía, no lo alcanza a mostrar aquí. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí, verdad? Vaya, quedó mal. Ok. Entonces, bueno, pues esas cosas así simples de la parte de la edición se pueden hacer. Se pueden hacer y nosotros podemos pues darle un vistazo a nuestro trabajo antes de imprimirlo, ¿no? Ok. Hay, hay otro menú, el menú de edición. Ese menú de edición solamente nos va a servir al menos para la parte que ya conocen ustedes de borrar, darle control Z para irnos hacia atrás o control Y hacia adelante, copiar, pegar, encontrar o reemplazar. Ese es muy útil en este caso de la parte que hacemos ahorita en, en las clases. Es muy útil que ustedes puedan ah, copiar todo un procedimiento que se tiene que hacer para para el elemento uno, por ejemplo, y todo ese proceso de 2, 3 hojas que tengan que hacer para el elemento uno se tiene que repetir para el elemento 2. Entonces, cuando ustedes van creando ese procedimiento, van estableciendo que todo es para el uno, todo es para el uno, y cuando lo copian, toda la parte donde le pusieron uno, pues le pueden cambiar por 2. Y entonces se copia y se pega y luego se reemplaza. Luego se reemplaza, entonces pues pueden ustedes rápidamente copiar y pegar, ¿no? Entonces esa parte sí nos ha servido en cuanto a la parte de hacer más rápido los cálculos. Cuando, cuando no tenemos pues los cálculos o no tenemos manera de copiar y pegar, pues tenemos que volver a escribir y entonces pues ahí es donde perdemos un poco de tiempo. No se puede hacer tan rápido eso, entonces pues ya. Pero aquí sí lo podemos hacer. Aquí sí lo podemos hacer. Solamente les quería mostrar algo de eso. Déjenme abrir un archivo que tenga ese tipo de cosas de copiar y pegar. Creo que lo habíamos hecho anoche. Anoche había hecho algo de eso. A ver, mire. Por ejemplo, aquí, toda esta expresión, tenía que volverla a repetir, pero con una nueva, con una nueva variable. Tenía que volver aquí a escribirle otra variable. Entonces, bueno, pues lo podemos copiar y podemos ir hasta la parte donde lo necesitamos y, por ejemplo, aquí abajo. Y entonces aquí poder decir, bueno, pues RB es igual a 4 o a 4000, por ejemplo. Y entonces ya vuelve este RB, este RB es la que nosotros estamos buscando y entonces
Si se fijan, si ustedes tienen algún error, pues les va a aparecer así en rojo. E incluso si le ponen el ratón ahí encima, les va a decir que pues no está bien que ustedes usen esa parte de solución. ¿Por qué? Porque ya la variable ya la conocen. Entonces, aquí solamente le podemos cambiar al nombre de la variable y ya lo resuelve. Entonces, si este yo lo tengo que repetir, le dan control C, control V o copiar y pegar. Y entonces, si esto lo tiene que hacer para la variable RB número 3, pues entonces nada más cambian ese 3 y bueno, pues lo vuelve a hacer. Entonces, toda esa parte de copiar y pegar que algunas veces les dicen que eso es alguna actitud o alguna acción deshonesta, pues aquí nos sirve bastante, ¿no? Porque, bueno, pues podemos repetir rápido esa parte. O hay otros ejemplos también donde pueden ver, por ejemplo, oh, esta es la parte, no. Por ejemplo, esta. Esta es una integral que tiene los momentos M1, M1, M2, M3 acá. Pero si se fijan aquí, esta misma integral es esta misma que tenemos acá, pero esta es con M1, M1, M2, MC2, MC3. Y entonces nada más cambian esos, y entonces la podemos volver a copiar y pegar y sustituir. Y la parte de buscar y reemplazar, pues también es muy útil. Déjenme copiarla para que mostrárselas. Este es el menú. Estos menús adicionales son los que no se pueden ver, por eso se los pongo aquí aparte. Así. Yo aquí en la parte de encontrar qué le pongo, por ejemplo, M3 y acá abajo le pongo M4 y entonces le doy buscar siguiente y cuando lo encuentra el que yo quiero, pues le doy reemplazar. Y entonces así voy buscando, reemplazando, buscando, reemplazando. Si no, si el que encontró no lo quiero reemplazar, pues nada más le doy buscar siguiente. Entonces de esa manera yo puedo rápido, rápido tener, tener estas expresiones a partir de esta como base. A ver, veamos el ejemplo aquí. Así. Entonces ustedes le dan así control H y buscamos C1, ahorita se lo voy a mostrar, ¿eh? Lo que voy a cambiar es este C1 y a ese C1 le voy a poner C5, por ejemplo. Entonces el cursor lo pongo acá arriba antes de que empiece la búsqueda y le doy al botón buscar. Y entonces ven cómo encontró el C1. Si ese es el que yo quiero modificar, entonces le doy reemplazar y ya lo cambió a 5. Aquí solamente hay uno, entonces ya ha terminado. Ya terminó, pero ya lo cambié. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, la M mayúscula, le doy otra vez control H, le pongo la M mayúscula arriba y ahora a esa M le voy a poner MF. De nuevo, entonces le doy encontrar siguiente. Ahí ya encontró la M. Si se fijan, no está diferenciando entre mayúsculas y minúsculas. Esa M es minúscula y la encontró como M. Si ustedes quieren que coincida, entonces en la... mm, ¿qué lo puse acá? Sí. No. En en el mismo diálogo, ahí aparecen esas opciones. A ver, déjense lo pongo aquí abajo. Uf, ese no. Esas opciones que les estaba diciendo. Aquí ustedes le pueden decir que encuentre la palabra completa o que cheque o que diferencie si son mayúsculas o minúsculas. Entonces eso lo pueden hacer.
que busquen la región matemática o que busquen en una región colapsada. Ustedes pueden definir una región y esa una región de la hoja y ocultarla de tal manera que no se vea, pero obviamente queda en el archivo y entonces le decimos pues que pueda buscar en todo el archivo. Y esta parte de match case es la que les decía yo que ustedes pueden emplear para que cuando haga la búsqueda no busque exactamente lo que nosotros tenemos. Miren, ahí ya se lo cambié, ya le di clic a match case y entonces ya no encontró esta M minúscula. Si se lo quito y le doy buscar, encuentra la M minúscula. Si le pongo el más y le doy hacia arriba otra vez a buscar y ya no la toma. Entonces, ahí también es la parte que les decía de que ustedes deben definir cuál es la que quieren borrar, ¿no? O la que quieren reemplazar. Entonces, si ustedes le dan find, va a encontrar la M. Si no la quieren esa modificar, pues le dan siguiente. ¿Sí? O es que esa es la minúscula, perdón. A ver, así find. Esa es mayúscula, pero está con más, por eso lo está haciendo. Si le quito el más, va a encontrar la M, la primera M. Si yo la quiero reemplazar, le doy reemplazar, miren. Pero también encontró la M1. También, si la quiero reemplazar, la reemplazo. Si esa no la quiero reemplazar, pues no. Y entonces ahí les permite reemplazar exactamente los valores que ustedes quieran del siguiente procedimiento, de la copia que hicieron. Y ya le dan cancelar. Si ustedes quieren deshacer todo eso, pues le dan control Z. Y en el control Z los va a regresar hacia atrás, va a ir yendo hacia atrás, que es la parte de edición. ¿De acuerdo? Creo que se durmieron. Sí, de acuerdo. De acuerdo, maestro. Ok. Bueno. Entonces, toda esa parte que estábamos viendo, estábamos trabajando, obviamente también con las fórmulas y obviamente con la parte de estar trabajando en un texto real o en un archivo real y los problemas que te encuentras, ¿no? De borrar, de reescribir, de copiar, de afinar, pues, finalmente su escrito. Entonces, eso se puede hacer ahí. Sí se puede, como si estuviera, pues, en Word. Algunas de las cosas que, bueno, ya que lleguemos a las variables, también, ustedes recuerdan en programación o recuerdan en Excel, pues que tiene que estar definido antes los valores que ustedes van a usar. Es decir, si ustedes hacen referencia a una celda, pues debe tener un valor y ese valor debería corresponder. Si es una expresión, pues debería ser numérico y cosas así. O si en el caso de programación, ustedes tendrían que tener definido antes o arriba las variables con sus valores para que las puedan usar. O simplemente definida la variable, si no le hace que no tenga valores, ah, pueden poner la variable. Si no le asignan valor todavía, pues obviamente no va a poder hacer la operación porque la variable no tiene valor. Pero si ni siquiera está, pues les dice que no está definida y entonces ustedes la tienen que definir. Y eso pues les va dando ciertos mensajes de error conforme ustedes van escribiendo las operaciones y esos errores se los ponen en rojo. Si hay algún comentario, les aparece, o alguna observación como alguna advertencia, se los aparece con subrayada o con un zigzag debajo de cada variable, si es que no, pues no está definida. No está definida esa variable, o si está redefinida, o si la volvieron a definir, porque se puede hacer, se le puede dar un nuevo valor. Entonces, a ver, cuando, cuando ustedes quieren evaluar eso, en primer lugar no lo puede hacer porque MFC5 no lo conoce y ahí dice en el mensaje, esta variable está indefinida. Entonces, eso no lo puede hacer.
no pueden intentar evaluarla. Si ustedes quieren que esta expresión la evalúe así de manera simbólica, entonces, si se fijan, esta expresión ahorita no está asignada a ninguna variable, solamente es una definición de una integral. Entonces, si ustedes quieren evaluar eso, pues se puede hacer de manera simbólica. Y entonces lo que está definido lo evalúa, pero lo que no está definido, como esta variable que teníamos nosotros aquí, pues la sigue usando así, con su variable. Y no le hace nada, pero solamente se la lleva esperando pues que tenga valor y que entonces se pueda tener y se puede evaluar. Entonces, a esta parte es a la que llamamos evaluación simbólica. Pero bueno, lo que quería era que vieran cómo les va generando esos errores y cómo nosotros los podemos resolver y ver más o menos qué fue lo que pasó. ¿De acuerdo? Solo era pues para... no los escucho bien. ¿Qué no? A ver. Ok. A ver, entonces, en la hoja que teníamos de Word, pues estamos viendo toda esta parte del texto. Vamos a ver entonces ahora sí las expresiones. Vamos a ver la parte de las expresiones. Es decir, la parte en cómo nosotros tenemos que ah, evaluar para, para trabajar con las variables. Recuerdan, pues necesitamos nosotros definir una variable o un nombre de variable. Y ese nombre de variable, pues tiene algunas reglas básicas de que no empiecen con números o que no empiecen con un carácter especial. Ah, Ahora, bueno, pues nosotros lo que intentamos es escribir expresiones que tengan sentido con respecto a lo que estamos haciendo. Es decir, no vamos a pensar en una variable con un ampersand al principio o con un porcentaje al principio, como intentando ahorrarnos algún trabajo o algún proceso computacional. Pues no, ahora nosotros decimos así, valor inicial, y esa es una variable. No es un texto, no le he dado enter, no es un texto. Entonces, lo que nosotros tenemos que checar ahora es definir las variables. Las variables se van a definir así con su nombre y puede ser esa variable o puede ser nada más esa variable A1 o puede ser M1. Esas son variables válidas, pero pues no tienen valor. Si yo pongo M1 y le doy igual, intenta primero que le asigne algo. Ese operador que apareció ahí es un operador de asignación de un valor. Entonces, si no tiene, pues va a aparecer eso. Ok, entonces, para asignarle valores hay una barra de herramienta que se llama así, herramienta de evaluación. Déjense la copio para que la vean. Esa es la herramienta de evaluación y está aquí arriba, ahí se puede ver en azul, se marcó. Entonces sería la calculadora, dijimos, una gráfica, luego las matrices y luego la barra. Esa es la barra de evaluación. Es esta barra que tenemos aquí, esta. Y tenemos entonces todos estos operadores. Normalmente usamos, o yo he usado estos cuatro que están aquí arriba. Entonces, el primero es para evaluar una expresión. Si ustedes ya tienen definida la expresión, con el igual
evalúan el resultado o muestran el valor que tiene almacenado la variable en ese instante. Con el segundo de 2 puntos igual, le van a asignar valores a la variable. Ese sería el operador de asignación. Mande. Ese igual y 2 puntos igual que aparece en la evaluación, ¿es el mismo de la calculadora? Porque en la calculadora también aparece. Ah, sí. Igual y el 2 puntos, es el mismo. Déjame checarlo. Déjame checarlo. Sí, es el mismo, pero va a ser asignación. Sí, o sea, sí es el mismo, pero si se fija ahí, entonces ya cuando lo teclea de Matcat, tiene que definir, por un lado, qué variable va a hacer y en otro lado, el valor que le va a poner. El valor. Ajá. Sí, Pero sí, es lo igual mismo. así se utiliza el de la calculadora. Sí, es igual. Entonces aquí, bueno, la diferencia acá es que en el teclado no está ese 2 puntos igual. Entonces debe haber una, un atajo probablemente para el, el 2 puntos igual. Entonces, si ustedes tienen abierto ahorita el Matcat y muestran esta barra de evaluación, cuando se ponen sobre el igual, pues el igual es una sola tecla. Entonces le pueden dar igual. Y Pero, en el MatCat, cuando le da manualmente el 2 puntos, automáticamente le aparece igual. sí, 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 sí. Les Sí. decía, entonces, si ustedes se ponen sobre el 2 puntos que aparece en la evaluación, o sea, sobre este icono de 2 puntos igual, ya así, en su Matcad en vivo, les va a aparecer 2 puntos nada más. Es decir, que ustedes tienen que teclear 2 puntos. Entonces, aquí al final, yo tecleo 2 puntos y automáticamente pone ese operador de asignación. Y ahí le pongo el valor. Entonces lo que estoy haciendo aquí es asignar el 45 a la variable valor inicial. Ajá. Y esa es la asignación. Entonces también podemos decir así 2 puntos y ese es el valor de A1. O puedo decir 2 puntos y ponerle así, hola, hola pues, así. Y entonces si ustedes ponen M1, ahora tiene esa cadena. Entonces les decía, tenemos dos operadores, uno para asignar y otro para ver el resultado de una expresión. Es decir, si yo le pongo aquí A1 y ahora sí tecleo solamente el igual, me da el valor que tiene guardado. Pero si escribo una expresión A1 sobre 2, entonces la va a realizar y esa expresión es la que me va a mostrar. No está guardada en ningún lado. Si yo quiero guardar A1 sobre 2 en algún lugar, entonces lo tengo que asignar a una variable. Pero así, este 39 sí se obtuvo porque es el resultado de A1 sobre 2, pero no se guardó en ningún lado. Entonces, para mostrar lo que hay en la variable o para realizar la operación de alguna expresión, le pueden dar el igual y entonces le va a mostrar el resultado. Por ejemplo, A1 por 3 más, más el valor inicial. Eso va a regresar lo que resulta de la suma, y eso lo hacemos con el igual. Entonces son dos operadores diferentes. Uno es de asignación y otro es para obtener o para recuperar o para llamar a el valor que está almacenado o que resulta de una operación. Así. Luego, pues también pueden ver ahí en la calculadora los paréntesis. Que bueno, no están aquí, pero también puede ver la calculadora en los paréntesis y entonces ustedes pueden, pues, escribir la expresión diferente. Miren, esa es diferente a lo que teníamos antes, pero estamos usando paréntesis. Entonces, el uso de los operadores, pues se tiene que respetar. Primero paréntesis, luego multiplicación, luego división, luego suma y luego resta.
Entonces, esa parte también deben tener cuidado a la hora de escribir las operaciones, aunque aquí nosotros podemos escribir las operaciones, les decía, tal cual están en algún libro, por ejemplo, ¿sí? Y, y no está muy claro, o si no está muy claramente escrita la expresión, obviamente que el MATLAB va a interpretar lo que ustedes quisieron escribir. Pero si lo quieren forzar a que haga operaciones distintas, pues tienen que ponerle paréntesis. Ok. Entonces, cuando hablábamos del formato, el formato del tipo de letra, el tipo de letra se lo pueden dar, pero lo cambia a todas las variables, miren. Si yo le regreso aquí a donde estaba, entonces todo el estilo de las variables lo va a cambiar. Entonces, aquí la parte de estas expresiones, pues normalmente eh, el estilo no lo cambiamos. Probablemente lo pueden hacer más grande, probablemente puedan hacer más grande, pues, pero lo haría a todas las variables, miren, todas las variables las cambia. Entonces, pues normalmente no hacemos eso en las variables, no le ponemos ni color, ni tamaño, porque van a ser todas las variables que tengan, entonces pues no se ve muy bien, ¿no? Lo que sí tenemos que formatear es la salida, miren, Ujú. esta salida sí se puede formatear. Hay una opción del menú que se llama formato y Ok. en ese formato hay uno que dice Result, Ujú. una opción de Result y entonces déjenme otra vez copiarles esa ventanita para que vean de cuál estoy hablando. Esa ventanita. No veo. ¿Dónde la puso? Aquí está, miren. Esta es la ventana que abre cuando ustedes le dan al menú Format sobre la opción Result. Creo que es la segunda opción. La segunda opción que dice Result les muestra esta pantalla, este diálogo. Entonces aquí ustedes definen cómo quiere que le Los muestre el dígitos número. decimales, todo eso. Sí, ustedes lo pueden cambiar aquí a decimal y definir el número de dígitos. Ya lo pueden poner en decimal y aquí le pueden cambiar a 8 y entonces les va a dar el número. Si es que tiene toda esa precisión, pues se la va a mostrar. Si no, le va a mostrar la precisión que tenga, ¿no? Y lo pueden cambiar a científico o algún otro tipo. También aquí le pueden decir que también lo aplique a los resultados simbólicos. Luego que lleguemos a la parte simbólica, cuando ustedes, como vimos la expresión que había hecho ahorita, como no conocía la variable de M5 o algo así, le dimos que lo hiciera de manera simbólica. Pero la parte numérica que sí pudo realizar, normalmente la muestra con todos los dígitos, no lo formatea. Entonces, cuando entramos aquí, pues le podemos decir que sí, que también lo aplique a la parte de los resultados simbólicos. Entonces, bueno, pues eso se puede hacer, ¿no? Y entonces vamos a formar, vamos a result, le ponemos en decimal y aquí en el 3 le vamos a cambiar, no sé, a 8. Entonces, pues este ahorita no tiene, ¿no? Nomás puso entero, así. Miren, entonces, pues le puso ahí 2, 4, 6, 8. Si yo le cambio ahí al formato, a 10, pues me pone todo el valor completo, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues se puede formatear, incluso se pueden usar pero solamente es para la vista, ¿eh? Solamente es para lo que ustedes están viendo. Así. Creo que le puse 0. No, le puse 2. Vamos a ponerle 4. Así. Entonces aquí aparecen 99.65. Pero realmente ahí está almacenado todo el valor. Entonces, si ustedes usan este,
va a tomarlo todo, no nada más estos que están aquí mostrados. Cuando, cuando sí muestra lo que está aquí, es cuando ustedes definen otra variable. Ustedes definen otra variable y se lo escriben así, 1456.9965. Este sí tiene solamente 4, pero este no. Este está completo. Miren, este es hasta ahí llega, ahí está redondeado. Y este no, este realmente tiene todo el valor. Y entonces, bueno, pues eso tiene que ver con la precisión y cómo ustedes van a estar trabajando con sus algoritmos y con sus expresiones, ¿no? Si no importa tanto la precisión, es decir, si no va a variar o no va a afectar los resultados, pues entonces ustedes pueden dejarlo así con 3 o con 4 dígitos para que todo se vea más o menos ah, parecido, pues los valores. Pero, pero algunas veces necesitamos que sea preciso y entonces pues sí le ponemos toda esta precisión, ¿no? Lo vamos usando completos, todo el valor que está ahí. Entonces eso se puede hacer con el formato, con el formato les decía, y también este, creo que pueden poner la parte de las unidades si es que lo ocupan, ¿no? Que sería la otra parte de formato que se pueda dar. Pero ustedes deben estar también seguros de que van poniendo las dimensiones correctas a cada una de las variables, porque si no puede hacer operaciones con las variables que ustedes indicaron, si son de diferente sistema o si son simplemente una operación que no existe entre unidades, pues entonces no la va a poder hacer y ahí le manda un mensaje de error. Pero pues eso es debido a que las unidades no son consistentes, pues, y entonces sí genera algún tipo de error. ¿Tienen preguntas? No. En la parte del, ¿cómo se llama? Del programa, hay una parte que dice, ¿cómo dice? Dice construyendo expresiones, editando expresiones. Esas dos tienen que ver con cómo, cómo nosotros seleccionamos con la barra. Si se fijan, a ver, yo tengo ahí el cursor se ve muy grande, el azul, si se fijan, y hay una barra horizontal azul también. Entonces ahí está seleccionado todo. Ahorita nada más está seleccionado el 2.87 y ahí está el cursor, si se fijan. Ahí lo puedo mover, miren. Ahí está abajo el cursor, ¿verdad? Entonces, para escribir las expresiones aquí, si yo le doy aquí la operación de multiplicar, el por, me lo voy a poner ahí abajo, por 5. Pero si ustedes se fijan también, ahí está solamente el cursor a un lado del 5 y por debajo se ve una línea del 5. Eso significa que ese es el que está seleccionado. Y si yo le doy dividir, va a dividir nada más el 5. Pero con la barra ustedes le pueden dar una tecla a la barra espaciadora y ya lo seleccionó todo, miren. Entonces aquí la barra espaciadora pues nos sirve también para editar las fórmulas, para saber exactamente qué es lo que queremos modificar. ¿Sí? Sí, sí. De acuerdo. Ok. Entonces, si yo quiero multiplicar la división completa, valor inicial entre 2.875 por 5 por A1 otra vez,
ahí donde está el cursor y seleccionado con la barra de abajo azul, ahí solamente va a multiplicar por esa parte de abajo. Pero si yo le doy con la barra espaciadora, ahí donde está, entonces se va hacia la derecha y la barra azul está en todo, si se fijan. Y entonces ya puedo teclear ahí por y lo va a hacer para toda esa división. Entonces con la barra pueden ustedes mejorar la manera en cómo vamos editando las funciones. Entonces pueden ver dos barras, una barra horizontal y una barra vertical. La barra horizontal es para selección, para saber a quién va a afectar. Y la barra vertical es en dónde van a poner lo que sigue. Entonces, si se fijan ahí, la barra está sobre A1. Y le doy con la barra espaciadora, ya me marcó todo, hasta antes del más. Y le doy otra vez la barra, ya seleccionó hasta el 3. ¿Sí? Y le doy otra vez la barra, ahora está hasta los paréntesis. Ya está hasta afuera. Entonces ya puedo multiplicar por, por x sobre 2, por ejemplo. Y entonces todo lo que está en paréntesis ya lo hizo. Si no, tendrían que irse con el cursor, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Ustedes se tendrían que ir con el cursor. Pero fíjense aquí. Yo quiero multiplicar x sobre 2 por otra variable. Y le doy con las flechas, se va hasta afuera. Y si le doy multiplicar ahí, lo va a multiplicar abajo. Si le doy con las flechas hacia arriba, lo va a multiplicar arriba. Que probablemente sea lo mismo. Que probablemente sea lo mismo, ¿no? X por 8 sobre 2, que poner X sobre 2 luego todo por 8. Depende cómo esté su expresión, entonces es como ustedes la van a escribir. Entonces, si están ahí abajo y quieren escribir por 8 nada más esa X sobre 2, pues entonces con la barra le dan una vez y entonces se selecciona todo X sobre 2, la barra vertical se va hasta el extremo y ahí ya pueden hacer pues cualquier operación. Por ejemplo, ahí esa X pues no la conoce. Si se ponen sobre ella, le dan un clic y les dice, esa variable está indefinida. Por eso se las pone ahí en rojo. Si nosotros escribimos así A1 igual a 300, entonces va a aparecer este zigzag verde aquí abajo. Y esa es una advertencia, es decir, que yo ya tenía esta variable y si se fijan le di un clic, la marqué y me dice, esta expresión redefine a otra variable que ya habías definido y que se llama igual. Entonces, eso es lo que pasa cuando ustedes le asignan un nuevo valor con dos puntos igual a una variable. Y si solamente le dan el igual, pues les va a dar el valor. Y aquí también hay una parte que a veces nos mete en conflicto, ¿no? Si se fijan, ahí dice que A1 es 78, pero yo le acabo de poner A1 300. Entonces, el valor que toma la variable es el valor que tiene arriba de ella o a la izquierda de ella, atrás. Pero este A1 ya está abajo, entonces este valor de A1 no lo toma hasta que yo lo baje aquí, por ejemplo. Ahora sí es 300. O lo puedo poner de este lado, pero los puedo alinear. Recuerdan que les decía que se podían alinear como en PowerPoint las imágenes. Entonces yo le doy con el cursor, le doy un clic a esta expresión. Y con el control y el cursor, le doy un clic a la otra expresión y los selecciono. Así están seleccionados. Entonces ya se activa esta barra para alinearlos. Y yo le doy ahí alinear arriba, pues entonces los va a alinear y entonces A1 sí vale 300, no vale el 78 que está acá. Pero tiene que estar entonces antes o arriba. Es decir, si este lo bajo, pues sigue siendo 300. Pero si este lo pongo acá atrás y aún así estén alineados,
aún así estén alineados, está atrás y entonces A1 toma el nuevo valor, no toma el 78. Entonces debe estar atrás o debe estar arriba. Mande. Es cuando nos referimos que la secuencia lógica es de arriba De hacia arriba abajo, hacia abajo. ¿verdad? Ajá, Y de izquierda a derecha. anda, así Sí, mero, sí, sí. sí. Sí, Ok. sí, sí, sí. Entonces, pues también eso, algunas veces están, están casi alineados, que los pueden ver ustedes alineados, pero no, y entonces no le da el mismo resultado, y entonces es cuando ahí uno grita, pues no me da igual, y no me da igual, pues no, pues es que tiene que respetar esa parte, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Y déjame ver si aquí tengo algo de eso. Mm, Aquí, ¿no? Esta es una expresión, y si yo la pongo acá, todavía no conoce CB, miren. CB está hasta abajo, después, no está antes, entonces CB no la conoce, esta FCB no la conoce. Y entonces pueden ustedes ponerla ahí, miren que se vea, no, pues es que sí está alineado, y tú les dices, está alineado, sí, pues no está alineado. Y se pueden alinear marcando las dos y con el control de acá arriba de alinear hacia arriba, y entonces ya sí, miren. Pues algunas veces eso nos pasa. La otra parte que también a veces te da problema es que, a ver, que puede pasar esto, miren, que nosotros tenemos definido y oculto estas variables y, y no las vemos, no las vemos. Entonces, es posible pues que aquí cambien de valor o aquí que acá tengan otro valor y que obviamente entonces los resultados pues no sean los correctos, los que esperábamos aquí. Algunas veces ocurre eso, así que habría que tener cuidado con cómo ponemos las variables para que les dé el resultado correcto, ¿no? Algunas veces se traslapan, pues ocurre que se traslapan y no se ve, pues miren, y les dice aquí que se van a traslapar, pero pues ahí, ¿no? Me queda medio confuso, ¿no? Entonces también eso pasa y bueno, pues se pueden mover, era la parte de la edición, se pueden mover, se pueden poner en cualquier lugar y si están definidas, pues se van a ver los valores. ¿De acuerdo? Aquí en estas expresiones, cuando estamos construyendo estas expresiones, es donde sirve también la barra espaciadora. Mire. Ahí solamente está el 800. Ahí está solamente esa parte de los paréntesis. O ahí está hasta el final. Pero el cursor está adelante. Ustedes pueden ponerse ahí y elige nada más la división. Luego le dan otro y hasta afuera. Entonces ahí ya terminó. Pero ahí se va a ir hacia atrás, miren. ¿Vieron? Entonces si yo ahí tecleo algo, lo va a teclear a la derecha. Y yo estaba aquí adelante, en el primero, en ese, y ahí está elegido el 800. Si le doy a la barra, perdón, elige el 800. Otra vez, elige todo. O así. Si se fijan cómo se está comportando aquí. Y tenemos el 800 y tenemos todo lo demás elegido. Si ustedes se meten a una expresión, le dan con la barra y ahí ya eligió el 1600 por 6 o eligió hacia la izquierda, mire, o ahí eligió todo. Entonces sí, con esa barra pues se puede avanzar un poco en cuanto a la edición. Si se fijan aquí estamos adentro en la X, le doy con la barra, se va hasta afuera.
y ahí ya pueden hacer alguna operación, miren. Igual si se equivocan, pues le dan control Z, ¿no? Ok. Entonces, eso se puede hacer con las expresiones. Y se pueden editar, que era la parte que estábamos checando ahí en el Word, ¿no? Esta parte de editar las expresiones. Y luego, no sé si está ya aquí abajo si era esta definición y evaluación de funciones. No, sí, creo que sí. Ok. Ah, nosotros podemos definir una función que vamos a usar varias veces. Que vamos a usar varias veces. Aquí no hay, creo que aquí no hay funciones. No, sí, sí hay funciones. Solamente son funciones como las funciones que conocen, ¿no? De ah, seno de x o f de x igual a x cuadrada menos uno y cosas así. A ese tipo de funciones es a las que se refiere. Entonces nosotros tenemos en este ejemplo tenemos la función, miren. La función tiene un nombre y entre paréntesis la variable como un f de y. Y se puede hacer la asignación con dos puntos. Bien. Función A, abre en el paréntesis, la variable, dos puntos, y entonces aquí escriben x más uno, por ejemplo, y ya tienen su función. Y esa es una función. Y, ¿qué dice ahí? Que también se van a graficar, sí, ¿verdad? No. Funciones. No, nada más es evaluación. Ok. Entonces yo tengo esa función. Yo puedo evaluarla para un valor de x1 igual a 3. Y entonces llamo a la función. El nombre de la función es función A y entre paréntesis le pongo x1, lo cierro y le doy igual. Y entonces ya lo sumo. Es muy simple, pero yo estoy llamando a la función. Es como si llamaran, no sé, a la función, por ejemplo, de la calculadora tomamos la función seno, seno de x, así. Y entonces yo evalúo la función. Yo no sé el seno de x, entonces el seno de 3 en este caso, pero estos 3 estos son radianes. Más bien son radianes cuando entran aquí, o los toma como radianes, 3 radianes. Entonces, si ustedes le ponen aquí, está pi sobre 2, eso sería 90. Sí, sí, sería 90. Entonces el seno de 90 pues es 1. Si ustedes, esa parte de los grados y de la conversión no la puede hacer, entonces nosotros tenemos que hacerla. Esta la tenemos que convertir a grados. Si yo quiero evaluar aquí, por ejemplo, 45, pues entonces aquí lo que está haciendo son 45 radianes, no es 45 grados. Entonces habría que hacer aquí la conversión del pi, que sería sobre 4. Sí, sobre 4. Ese es 45 y entonces ese es 70, 71. Aquí está solamente con tres decimales. Entonces en el formato y en resultado, ustedes lo pueden cambiar a decimal y cambiarle a cuatro decimales. Hay una cosa, ustedes pueden cambiar solamente el formato a este número, llamando desde aquí el formato, pero lo pueden hacer tecleando en cualquier parte blanca y llamar a cambiar el formato y entonces se lo cambia a toda la hoja.
Pues lo pueden hacer de uno por uno, conforme lo vayan usando. Y es especial, pues, la precisión. Y si no, lo pueden hacer para toda la hoja. Ok, entonces la idea era escribir una función. Tendríamos entonces el nombre de la función. El nombre de la función. Luego abrimos paréntesis y le pasamos los, los parámetros. Los parámetros que necesite. Luego le dan 2 puntos. Y entonces sería una función así de x más y. Y cuando la llamen, pues le tienen que pasar esos dos valores. ¿De acuerdo? Aquí no hay problema. Aquí no hay problema. Puede tomar los valores que estén acá arriba definidos. Cuando ustedes llamen a la función, si yo llamo a la función y pongo si x igual a 1 y x y igual a 3. Entonces, cuando llamo a la función, toma estos valores que están aquí. ¿Sí? Estos dos valores son x y y. Y estos dos valores que están aquí son los que tomó aquí. Estos están dentro de la función y estos son los parámetros nada más. Entonces, estos parámetros son los externos cuando yo la llamo. Este es esta x. ¿Sí? Así, miren, ¿sí pueden ver esa diferencia? Esa es mi función, pero yo la puedo llamar con otros valores. Y esos valores los toma cuando, cuando yo se los paso. Así, miren. Toma el 5 que yo le pasé, lo toma x1. Y el 3 lo toma de la y de afuera. Pero y1 ahora es esta y, x1 es el 5 y entonces sumo aquí los 8, lo que yo le estoy pasando aquí. ¿Sí? Si yo quiero, incluso, a ver, creo que incluso así lo hace, a ver, creo que sí lo hace así. Miren, ¿ya vieron lo que pasó? ¿Sí lo pueden ver, no? Sí, sí se ve. Si se fijan entonces, el x y el y, ahí donde yo le estoy poniendo a la función, está tomando los de afuera. ¿De afuera? A ver, son 5, 5 serían las 5 más y, que son 3. Deberían ser 8 aquí, ¿verdad? Pero no, toma, si se fijan, toma estos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que no haga eso, que no tome esos valores y que esto los considere locales, no globales, como están aquí, ¿sí? Tengo que hacer otro tipo de definición. En la barra de definición, en la de evaluación, en esta barra de evaluación, hay un tercer icono que dice definición global. No sé si lo puedan ver. En la barra de evaluación, que sería esta que se pone aquí azul, es esta barra que tenemos aquí abajo. Entonces, si ponen el ratón sobre estas tres líneas horizontales, les aparece un texto que dice definición global. Entonces, eso va a forzar a que use las variables que están definidas en la función. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
función 2. Le vamos a poner A, B, que serían dos parámetros. Y le voy a poner el operador ese de definición global. Así. Y aquí sería A más X para que vean. Y ven que lo puso rojo. Esta X no está aquí. Y tampoco es la de afuera, esta de acá. Entonces no está definida dentro de esa función. Entonces, este forza a que sea una definición global, que esta evaluación no tome a esta X, sino que solamente haga operaciones con los parámetros que yo le estoy pasando y así como se llaman. Ahora sí, en esa función 2, yo le puedo pasar X y Y. Y ahora sí, X y Y lo va a tomar A y B y entonces hace la suma. Así. Y aquí le pongo yo 5. Y pongo 5, entonces sí hace el 8. Y sí ven la diferencia entre estas dos, ¿verdad? Sí, así Los es. dos son A más B, los dos son A más B, ¿eh? Pero este, independientemente de estos valores, él está sumando X más Y. Y aquí no. Y no, aquí este 5 lo toma la A y esta Y sí es el valor de afuera, pero lo toma la B y con la B hace la suma. ¿Sí? Entonces esa función nos sirve pues para evitar que tome valores de otro lado nuestro procedimiento y que únicamente haga operaciones con lo que tiene definido. ¿De acuerdo? Sí, sí. De acuerdo. Ok. Hay ¿se llama? Hay cosas más complejas o funciones también más complejas. Solamente le voy a mostrar las funciones, ¿eh? O será este. De las cosas que hemos hecho, pues normalmente hay unas funciones que son pues, muy complejas, pero a ver, no vamos a ver la parte de matrices ahorita, ¿no? Eso lo dejamos para después, ya van a ser las 11. Pero esta es una función que tiene una matriz aquí muy grande. Entonces, aquí están las variables. Déjenlo, hago más grande esa parte. Aquí están las variables y aquí está la definición global de la que les estaba hablando, esta que está aquí. Entonces, todas estas variables están aquí. No puedo usar yo otras acá. Dentro en la matriz, no puedo usar otras más que las que están definidas en los parámetros que le estoy pasando a la función. Acá hay otras más pequeñas. Aquí, miren. Aquí, esta función recibe varias variables
Esas variables las uso aquí adentro, pero si yo hago aquí alguna otra, o si yo uso aquí algún otro valor que está fuera definido, pues lo puedo usar y si yo nombro aquí a una variable que está afuera, la va a usar la de afuera. ¿Por qué? Porque yo no estoy restringiendo aquí a qué variables voy a usar. Solamente estas tres. Como este es una simple asignación, entonces aquí yo le puedo poner una variable que está afuera en la hoja. ¿Sí, sí está claro? Esta es una función. Aquí tenemos otra función que tiene una definición global y que todos estos valores pues son únicamente los que le pasamos a través de los parámetros. Esta es una asignación simple y en esta asignación simple sí pueden usar variables de afuera, variables globales. A ver. ah, Hay aquí una parte donde creo que sí lo podemos checar también. Aquí miren, aquí está claro. Esta es una función que calcula el área, pero es solamente una asignación. Entonces, este M1 no está aquí, está afuera. Miren. Entonces, el M1 que toma aquí es ese M1 de ahí afuera. No se lo estoy pasando aquí como parámetro. No sé si son iguales. Esas son asignaciones nada más. Ahorita luego las checamos. Mire, por ejemplo, este es otra también. Aunque es una raíz, pero es una función, ¿recuerdan? Entonces, este es una asignación y no le estoy pasando ningún parámetro. Obviamente está usando valores que están definidos aquí afuera en la hoja, que ese es un ejemplo un poquito más claro, ¿no? Aunque yo le pusiera parámetros aquí, como vieron en la suma hace ratito, que yo le pusiera entre paréntesis parámetros a esta variable y que la hiciera función, él va a calcular todo esto porque estos valores son afuera, están definidos aquí de manera global en la hoja. No importa que aquí le pase otra cosa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre cómo nosotros tenemos una función que le asignamos una operación o una función con una definición global. Todas estas son definiciones locales. Todas estas siguen siendo así definiciones locales. Más abajo, creo que había otras que son locales también. Esta, por ejemplo, miren. Esta es una función que yo le paso W y L. Y esas son las que yo estoy usando aquí adentro. Pero si se fijan aquí, sí hay otras variables nuevas. ¿Sí las pueden ver? Variables nuevas que no están en la función, pero que tampoco están afuera definidas acá. Esas están definidas aquí con este operador. Dentro de esta función, dentro de esta parte que es un pedacito de código de programación, aquí no usamos los dos puntos para la asignación. Aquí usamos esta flecha para la asignación. Entonces, lo único que yo puedo usar en esta función que tiene aquí una definición global es los parámetros que yo le estoy pasando o las variables que yo defina con este operador de asignación dentro de la función. Como este, mire, como este que está aquí. A este DR no se lo pasé yo, miren, no se lo pasé yo. Entonces, eso me asegura que únicamente use lo que yo le estoy pasando. Pero dentro sí puedo definir yo variables y sí las puedo regresar. Lo que me va a regresar esta función, que es otro punto que haría falta ver, es qué es lo que me va a regresar. Y les va a regresar entonces la última variable que tengan aquí. En este caso regresa dr, en este caso regresa a QKL. Y si ustedes quieren regresar varios valores, pues los pueden regresar así a través de un arreglo. Si aquí tuviera que regresar dos valores,
pues entonces esos dos valores los pongo en un arreglo. Si puede ser que no estén asignados a ninguna variable, pero aquí al final ustedes pongan esta matriz aquí en esa fila, y entonces lo que va a regresar son todos estos valores. Entonces la última variable que esté colocada aquí es la que va a regresar. Los parámetros que